Buenas noches, por favor me confirma que sí me escuchan. Listo, buenas noches. Comenzamos entonces. Es un gusto para mí, mi nombre es Diego. Vamos a comenzar con la clase de enfermería en pediatría. Cuando nosotros hemos venido hablando tal vez en las anteriores clases con quien hayan compartido más información, otros docentes o conmigo, siempre se ha hablado que enfermería es una rama de la medicina que tiene muchas características, especificaciones y ramas como tal para poder estudiarlas. No somos tal vez una carrera que se la denomine como solo realizar una actividad, sino que tenemos un amplio espacio de conocimiento y al mismo tiempo un amplio espacio para poder nosotros atender a nuestros pacientes. A menos que nos especialicemos, sabemos que vamos a trabajar en un área específica como tal. Entonces de ahí se desprende una de las ramas más complejas, más delicadas, más minuciosas y donde tenemos que crear estrategias o muchas funciones y actividades muy específicas para atender a nuestros pacientes, que es la enfermería pediátrica. Antes de eso, nosotros vamos a hablar de qué es para nosotros una infancia, cómo inicia esa niñez. Es un término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en fase de desarrollo comprendidas entre el nacimiento, la adolescencia y en adelante a su pubertad. Es el inicio de todo. Cuando nosotros hablamos de un comienzo como tal, sabemos que así como nosotros vayamos a realizar una actividad, sabemos que es incertidumbre, sabemos que no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, qué no va a pasar. Existen muchas circunstancias que pueden llevar a un fracaso. De la misma manera es la infancia. Cuando nosotros escuchamos o hemos leído o nos han compartido una información de cómo en la niñez tienes que cuidarlo por esto, es que la adolescencia es de esto, es que la infancia es de esto, es que siempre se menciona y hace énfasis. Perdón un segundo, por favor. Ya. Siempre se hace énfasis a todo esto porque cuando hay una falla, la repercusión posterior a eso va a ser mayor. Ejemplo, ¿qué les dicen? Es que tienes que alimentarlo correctamente porque es el inicio de su vida y estamos en todo, en toda la razón. Cuando nosotros no nos alimentamos correctamente, no realizamos actividades, no esto, no lo otro, nosotros lo que hacemos es cortar el proceso correcto posterior a eso. Un ejemplo, ¿qué le dicen en los ejercicios? Es que tú debes de hacer ejercicio para que te ayude a crecer, a desarrollarte, a formarte, etcétera. Tú debes de alimentarte sanamente, ¿para qué? Para que posterior no tengas enfermedades. Nuevamente les digo, así como cuando nosotros hacemos un comienzo de alguna actividad, de un nuevo proceso o de un trabajo nuevo, si al inicio yo fallo, puedo tener repercusiones, pero a diferencia de esto, si yo fallo, es más difícil el recuperar o restablecer esa falla que hemos tenido. Si nosotros hacemos un procedimiento, fallamos, podemos reivindicarnos. Queda la huella, sí, pero no un daño. A diferencia de en una niñez, en una formación como tal, va a salir afectada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros, y recordemos que enfermería es algo integral, ¿no? Enfermería es del arte y ciencia de cuidar al enfermo. Y cuando nosotros hablamos de algo integral es algo complejo, algo completo. Y si nosotros nos vamos a que no es solo de ir a poner medicación, es solamente de poner vacunas, no. Es consejería, es educación, medicación, investigación, apoyo social, apoyo moral, etcétera, etcétera. Cuando nosotros ampliamos nuestro abanico de atención, sabemos que en todo vamos a repercutir. De nada me sirve yo poner la medicación, pero yo estoy viendo una mala nutrición y no hago nada. De nada me sirve que el paciente me llegue enfermo y me informen que el paciente nunca ha tenido vacuna y yo no aconsejo. Entonces existen ese tipo de circunstancias que nos llevan a pensar y nos llevan a determinar que el actuar de nosotros siempre va a ser así, siempre va a ser complejo. Nuevamente les digo, para no tener una repercusión posterior. Y ya vamos a hablar en qué nos afecta no tener una vacuna, en qué nos afecta tener una mala nutrición, en qué nos afecta
no hacer hincapié a que un niño le permitan divertirse, le permitan tener juegos, le permitan tener algún tipo de ejercicio, el no tener inclusión social, el privar a un niño de que, no, es que como él no puede salir, no puede compartir con nadie, solo se cría con la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, y no socializa con nadie, ¿de dónde va a aprender características de su formación normal? Él no va a tener un objetivo de jugar de esta manera, de hablar de esta manera. Comienza a adquirir muchas circunstancias de las cuales vamos a hablar, que todo, en la temporada de la niñez e infancia y hasta ciertas etapas de la adolescencia es como una esponja. Todo absorbe. Es muy fácil influir en un niño. Es muy fácil aplicar cualquier circunstancia que sea buena o mala en el niño, que va a determinar su parte psicológica, su parte emocional, el retenerlo como tal o no y aplicarlo. Pero es muy fácil influir. Entonces, por eso cuando decimos que no vea ciertas cosas, que no haga ciertas cosas, que sí haga ciertas cosas, que sí fomentar, es porque en ellos es muy fácil que absorban muchas circunstancias. Siempre direccionándonos al bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la enfermería pediátrica, cuando nosotros ya sabemos que la enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, para eso estudiamos, para cuidar a los pacientes, para cuidar a nuestros enfermitos que necesitan el cuidado de enfermería. Y si nos estamos hablando de una enfermería pediátrica, sabemos que es el cuidado específico en los pacientes niños, adolescentes como tal, menores de 16 años para abajo. Cuando ya sobrepasan los 17 ya estamos hablando que están en la etapa de adultez como tal. Cuando nosotros, ¿por qué es tan importante encasillar a la enfermería o a la medicina en cada espacio determinante? Porque no es lo mismo una enfermera que atiende a los neonatos, que atiende a los niños, que atiende a los adultos. En alguna parte de la medicina, de la farmacología, perdón, que ustedes están estudiando, ustedes saben que hay una dosis correcta, una vía correcta, una dilución correcta, etcétera, etcétera, que hablamos de los 10 correctos y otro tipo de cosas. No es lo mismo administrar un medicamento, no es lo mismo administrar un cuidado a un pediátrico que a un adulto, porque como nosotros sabemos, el adulto tiene un organismo muy desarrollado, muy resistente, con un metabolismo diferente, un reaccionar que él puede expresar a veces una molestia, una dificultad o alguna sintomatología que le puede permitir nos actuar de manera inmediata ante cualquier actividad o medicamento. A diferencia de un niño, el niño solo llora, se queja, a veces no habla, no lo puede expresar. Entonces, los cuidados van encaminados según la necesidad que presente nuestro paciente. Yo no puedo administrar un medicamento en una dosis igual a un adulto que a un niño. Si yo ya sé que el tamaño, el peso, toda la circunstancia que conlleva a un niño es diferente a un adulto. El daño va a ser mayor si yo no lo administro correctamente. Y como hemos escuchado al inicio, la repercusión va a ser tal vez mayor. Puede que haya el espacio de que sí, que se recupere. Hay diferentes tipos de situaciones, hay diferentes tipos de organismos. Recordemos que todos los organismos son diferentes, lo vimos en el COVID. Pacientes sanos, aparentemente, entre comillas, morían jóvenes y pacientes adultos mayores con varias enfermedades agregadas no fallecieron y estuvieron sin complicación mayor. Entonces, todos los organismos son diferentes y van a responder sí, pero hay que tener muy en cuenta que de cada 10 niños, la repercusión va a ser mayor en 9 niños, un ejemplo, ¿sí? Entonces, desde ahí va desprendiendo todos nuestros cuidados. Nuevamente, vamos a mencionar algo muy importante. No es solamente ir y poner el medicamento, no es solamente poner la vacuna, no es solamente cambios de posición, no es solamente una actividad, es algo integral para evitar repercusiones posteriores y mejorar su estilo y calidad de vida. ¿Sí? Esa es la idea. Que no haya más enfermedades, que no haya más repercusiones, que no haya lesiones, ya sea permanente, temporal, etcétera. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de derechos, de leyes, de todo, cada ecuatoriano, cada persona, si nosotros vamos a otro país, lo mismo,
tiene sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Y todos tenemos un espacio para poderlos cumplir o para poder permitir ser parte de. Uno de los derechos más importantes que se menciona siempre es el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho al buen vivir. En alguna parte habíamos hablado, si no me acuerdo si era con ustedes o con quién, pero de la atención a los pacientes con discapacidades. Existe un sinnúmero de derechos, un sinnúmero de acuerdos, un sinnúmero de comités, un sinnúmero de estrategias que se emplearon para esas personas vulnerables. A diferencia de ellos, estos derechos de niños y niñas es mucho más antiguo, no es algo nuevo, que se ha venido creando estrategias, sí, de acuerdo a las necesidades actuales. Un ejemplo, el programa, el PAE, que es el programa anual, perdón, es el programa estratégico de las vacunas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ese programa ampliado de inmunizaciones que se le denomina, ¿sí? Ese programa se ha ido adecuando a las necesidades como tal. Un ejemplo, vimos un rebrote de una vacuna, de una enfermedad o dosis de vacuna extra. Otro programa, el programa de nutrición en el país. Empezamos a ver que hubo mucha desnutrición en un testeo como tal que se hizo, bla, bla, bla. Listo, el programa de nutrición para los niños, programa óptimo para de la nutrición de los niños menores de 5 años, administración de papilla, vitamina A, etcétera, etcétera. Entonces se van creando procesos, estrategias nuevas para cumplir estos derechos. ¿Con qué finalidad siempre se realizan estos? Disminuir la morbimortalidad. Cuando nosotros hablamos de morbi, es enfermedad, morbilidad y mortalidad ya sabemos que es la muerte. ¿En dónde se aplican? En todas las instituciones, ya sean públicas y privadas. Porque ¿cuál es el beneficio de esto? Es que en la edad temprana, si estamos nosotros hablando de un niño y estamos hablando de las estrategias que se aplican a esto, en la edad temprana, contrarrestar o eliminar o detener o anular cualquier complicación posterior por la ausencia de. Un ejemplo bien claro como lo tenemos, el programa ampliado de inmunizaciones. Cuando nosotros no vacunamos a los pacientes, a los niños, lo que nosotros hacemos es tener algo tan propenso a que cualquier enfermedad nos afecte. Ejemplo, aquí tenemos una de las enfermedades que es la tosferina, que son tos severas que causan como tal un daño, una inflamación en todos los niños. Los antibióticos no funcionan para combatirlo porque produce una inflamación de origen viral, de origen infeccioso como tal, que afecta a su parte respiratoria, en la parte baja, ni siquiera en la parte alta totalmente, ¿sí? Y lo que puede llegar a causar son complicaciones posteriores a una inflamación o fibrosis pulmonar. Así que si nosotros no vacunamos, que en esta viene la DPT, no vacunamos a nuestros niños con esas vacunas, lo que nosotros hacemos es que ellos sean más propensos a que cualquier enfermedad le caiga a ese paciente y lo que nosotros vamos a causar es una morbilidad más alta y posterior a eso una mortalidad, porque no es solamente que el virus, la bacteria o cualquier microorganismo que le afecte al niño va a venir y se va a ir, va a dejar un daño como tal. Como habíamos hablado en alguna parte, perdón, de la microbiología, muchos de los microorganismos sí vienen, hacen su trabajo y se va, pero gran parte también causa secuelas y daños en nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos otro tipo de enfermedades comunes. ¿A qué nos lleva todo esto? Cuando nosotros tenemos los controles postnatales, el niño ya nació y le dicen, debe de ponerse la vacuna de la BCG y posterior eso al control con el médico general o el pediatra, dependiendo el centro de salud, la disponibilidad económica para ir a la parte particular o dependiendo si necesita como tal el pediatra o el médico general. Entonces, al momento de nosotros tener esos controles preventivos, no nos olvidemos de eso, no es que cuando tiene recién sintomatología yo voy a llevar a un niño. Los controles preventivos nos ayudan a diagnosticar de forma oportuna cualquier enfermedad. Un ejemplo aquí la que tenemos, una infección del oído. Una infección del oído no es que listo, tiene una infección y ahí queda. Recordemos que es un conducto muy cercano a una parte central y que tiene una conexión a la parte inferior. Entonces la infección no solo se puede quedar aquí, puede migrar a otro lado, ¿sí? Cuando tenemos una meningitis,
si nosotros nos hemos acordado en la parte que hemos estudiado de anatomía, morfofisiología, las meninges son unas capas que cubren al cráneo y al cerebro. Esas capas, ¿a qué nos ayudan? A proteger, ayudan a neurotransmisiones, ayudan a un sinnúmero de situaciones como tal de las funciones específicas de las meninges. Cuando nosotros vemos una sintomatología en el control preventivo de un paciente con meningitis, lo vamos a tratar. Pero si no dejamos, si, perdón, si dejamos que haya una rigidez en la nuca, en la parte del cuello como tal, vemos que el paciente tiene una rigidez en un niño, características de un niño, ¿sí? Y no hacemos nada, lo que va a causar es un daño neurológico que no tiene reversión. Cualquier tipo de causa, perdón, cualquier tipo de daño, cualquier tipo de enfermedad. Si sabemos que el cerebro es el que denomina muchas funciones importantes en nuestro organismo, imagínense dejarlo que se afecte y como que no pasara nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho ojo con todas estas situaciones que pueden afectar. Entonces, si nosotros nos vamos a hablar de cada uno, ejemplo, la rotavirus, es un virus como tal que a qué ayuda a dañar los intestinos. Cuando el rotavirus le cae a un bebé que no ha sido vacunado, existe la alta probabilidad de cada 10 niños que han tenido rotavirus 9 puedan producir, perdón, ruptura intestinal. Imagínense una ruptura intestinal, imagínense qué va a pasar dentro de ese abdomen, se va a infectar y por ende puede fallecer si no se opera de manera inmediata. ¿Sí? La varicela, lo que ya nosotros hemos visto, es muy común. Toda la sintomatología que nosotros ya sabemos leve, pero ¿qué pasa cuando no hemos vacunado y no es leve? Puede afectar a la parte neurológica motriz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos al control como tal de a un paciente de forma preventiva, lo que nosotros vamos a detectar es cualquier sintomatología para que no haya una complicación. Es por eso es tan importante. No es que yo veo, es que no se enferma, ¿para qué lo voy a llevar? Es que yo lo veo sano. Tengo que ver si el perímetro cefálico no está creciendo correctamente, me está dando a entender que ese cerebro no se va a formar. Por eso es tan importante medir de forma correcta, con la técnica correcta, el perímetro del cráneo del niño, porque eso me está ayudando a entender que se está cerrando bien la fontanela anterior y la posterior como tal. Si no se cerrara en los tiempos adecuados o se ha cerrado muy temprano, yo sé que voy a tener una microcefalia, riesgo de, como tal, ¿no? Una macrocefalia. ¿Qué quiere decir eso? Un cráneo pequeño, micro, y macro, un cráneo grande. Entonces, ese tipo de situaciones yo no puedo permitir solamente por no llevar a un control preventivo. El peso, yo lo veo al niñito panzón y dice, no, sí está sano, está panzoncito. Pero al momento de que le hago una medida, es la medida braquial, el perímetro braquial, yo le mido normalmente la talla para su edad es corta y yo no pude haber diagnosticado tal vez un enanismo. Yo veo, hago el perímetro braquial, puede que esté desnutrido de alguna manera. Y el abdomen está globuloso, claro, porque el niño tal vez está con una parálisis intestinal, está con un abdomen lleno de gases, está, tal vez la madre ha sido muy descuidada, no se ha dado cuenta que no ha realizado deposición 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque uno dice, no, ¿cómo no se da cuenta? Existen muchas circunstancias, muchos casos de los cuales estas situaciones son muy cotidianas, son muy seguidas y en realidad se da, pero para eso existen los controles preventivos. Hablando de toda la etapa de la niñez, toda la etapa de menores a los 5 años, sabemos la importancia como tal. Si el niño no está viendo bien, si sabemos que tiene una diplopía, algún tipo de circunstancia que no le permite, perdón, sí, que no le permite llegar a tener una vida amplia, completa, con calidad. Yo sé que es difícil de decir, bueno, va a estar 100% sano siempre, pero tratar de contrarrestar o de que no llegue a tener una complicación posterior, ¿sí? Siempre la dieta, todo lo que se amerita que ya vamos a hablar en cada etapa. Cuando nosotros hablamos de un control preventivo en los adolescentes, no sé si con ustedes tuve les di psicología o no, pero una parte de la adolescencia que influye tanto la complicación como tal, no de la atención, sino de el permitir influir o extraer información a estos pacientes, es la psicología.
una parte tan importante de los pacientes, de nuestros pacientes, es que tenemos que ellos niegan información, niegan recibir y niegan transmitir información. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes no permiten este tipo de circunstancias o no dejan expresar todo eso? Lo que pasa en todas estas circunstancias es que nos limitan a sacar información, nos limitan a permitir la sintomatología, a llegar a una sintomatología adecuada de nuestros pacientes. Entonces, es una de las partes más afectadas que nosotros a veces solo con ver actitudes, solo con apreciar conductas diferentes, nosotros vamos a entender a veces a nuestros pacientes. Ahora, por qué menciono esto de la psicología y del limitar información? Porque a veces no existe la confianza con el papá, con la mamá, con el hermano o quien sea que conviva. Pero llega una persona neutral, que es un personal de salud, que no conoce su historia o la va a empezar a conocer, no es juez ni parte, él es una persona neutral y con esa persona comienza a fluir y comienza a dar información de abusos, de uso de drogas, de sexualidades adecuadas o inadecuadas, o el miedo a veces de que ya tienen 16 15 años y ya han tenido actividad sexual, el miedo a pedir información a un familiar directo hace que cometan muchas circunstancias como los abortos, perdón, los embarazos prematuros, los abortos como tal clandestinos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, abusos. Entonces, es muy importante, por eso no es que tenemos que esperar que el paciente recién tenga sintomatologías o diga estoy enfermo, lleven al médico. O que recién yo a los 15 16 años digo, bueno, sabes que te voy a llevar al médico. Pero toda la etapa de adolescencia, muy aparte de toda la parte social, problemas sociales, problemas que yo ya veo que ya no quiere comer, que eso parte de la salud, tengo que ver desde el inicio, porque puede que no se estén desarrollando bien las mamas y tenga un problema hormonal. Puede que el niño tenga un problema y el testículo nunca le bajó del lugar. Puede que el niño no se esté desarrollando a su altura adecuada o esté sobrepeso y tiene una vida sedentaria. Y eso conlleva a sobrepeso, hipertensión, algún tipo de diabetes, ya sea juvenil o algún tipo de diabetes solo tratada con alimentos, etcétera. Entonces, no es solamente esperar la sintomatología, no es solamente esperar que el paciente me exprese dolor, molestia o algo, es el prevenir, es el evitar. Como yo les digo, tal vez hay madres descuidadas, padres descuidados, tíos, quien esté a cargo del familia, del paciente como tal, no necesariamente una persona, el círculo que le rodea. Y nadie se dio cuenta que la persona ya no come las noches, un ejemplo. O nadie se dio cuenta que comienzan a cortarse. Nadie se dio cuenta que tiene conductas depresivas. Todo esto a veces puede ser diagnosticado por el profesional de salud con un interrogatorio. ¿Por qué? Porque como yo les digo, el hecho de ser una persona neutral me va a llevar a dar a entender o me va a dar de alguna manera alguna expresión, alguna conducta o algunas palabras el saber que este paciente tiene algún significado su sintomatología. ¿Cómo yo inicio viendo algo si el paciente llega solo y tiene 13 años? Es rarísimo, por más que alguien diga, no es que él es independiente, lo que sea, que llegue solo. Siempre un niño, para mí es un niño de 13 años o una niña de 13 años va a llegar acompañado de un tutor, ya sea la mamá, el papá, el primo, el tío, quien sea. Porque el hecho de permitir que vaya y regrese solo a una consulta, yo no sé si me irá a decir la verdad de qué pasó y qué no pasó. Yo no sé si habrá ido, es más, a la consulta o no. Ese tipo de circunstancias. Entonces, todas esas situaciones, solo con el hecho de que llegue, yo ya sé mucho. El hecho de cómo expresa, el hecho de cómo se mueve, el hecho de que alguna conducta, etcétera, etcétera. Son las enfermedades comunes que vamos a tal vez a diagnosticar con exámenes. No nos olvidemos del sobrepeso en una persona puede conllevar a muchos problemas posteriores. El sobrepeso como tal ya de por sí es una enfermedad, es un problema. Y le vamos a agregar más problemas como diabetes, hipertensión, problemas circulares, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta con cualquier sintomatología que se va presentando.
¿sí? Lo que veníamos hablando, problemas de estrés, problemas conductuales como tal, que pueden ser llevados por cualquier circunstancia, no solo psicológica. Hay algo que tener muy importante en mente. Cuando ustedes escuchan, ejemplo, a una mujer que dice, no, no te ligues porque te vas a volver loca, dicen por ahí. ¿Qué pasa con esto? Se asocia mucho a algo de un problema hormonal, porque ya comienzan a aumentar o a disminuir su carga hormonal dependiendo de cuál en ese momento. En la adolescencia, súmele todo el desorden hormonal que está comiendo, porque es un cambio, existen cambios hormonales increíbles. Sus aspectos psicológicos en ese momento comienzan a variar porque él empieza con el que yo cómo me quiero ver, cómo yo me veo, un proceso de adaptación de cómo se está formando mi cuerpo. La mujer dice, chuta, yo voy a tener senos grandes como mi mamá. El hombre dice, chuta, me voy a quedar pequeño como mi papá, me voy a quedar de estatura y estoy creciendo demasiado, etcétera, etcétera. Son tantos cambios de asimilar que pueden conllevar a problemas de estrés, problemas psicológicos y que se pueden asociar a enfermedades posteriores si no diagnosticamos una conducta o si no orientamos bien al paciente, ¿sí? Anorexia, cuando los pacientes dejan de comer, pierden el apetito por cualquier circunstancia, no es solo a veces asociada al cómo yo me veo, a veces es asociada a un trauma, así que hay que tener muy en cuenta con eso, la obesidad y todas las complicaciones que ya les mencioné, ¿sí? Es muy escuchado, mencionado en todo lado, nuestras tasas como tal, en cada lado hay una tasa de tal, hay una tasa de esto, hay un indicador de esto, siempre se mencionan números. ¿Por qué? Porque es algo medible para llover. Un ejemplo, tuvimos unas muertes de niños por X enfermedad. Comienzan a investigar y crean estrategias para evitar eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de morbilidades, es porque ya se ha creado una tasa, un indicador como tal para medir y calcular qué está pasando. Posterior a ese, claro, vamos a buscar la causa como tal y de esa causa vamos a ver cuál yo puedo solucionar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de la rotavirus hace un momento que hablábamos, hace 10 12 años, la morbilidad estaba disparada y la mortalidad se mantenía en curvas que subían de bajada. Ahora, una morbilidad por rotavirus ya no es alta, es muy baja y la mortalidad, perdón, es escasa. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver que empezaron a aumentar, no hubo una razón aparente, por decirlo así. Empezamos a buscar una estrategia para evitar eso, vacunas. Entonces, la idea de todo esto que se da, siempre recordemos, es evitar enfermedades para posteriormente no causar ninguna afectación a nuestros pacientes, ninguna repercusión posterior. Todas esas tasas de morbilidades hay que tratar de mantenerlas bajas. Cuando comienzan a aumentar, ustedes ven que el Ministerio de Salud Pública, que es nuestro ente regulador del país en cuanto a salud, comienza con propaganda, comienza a crear estrategias, es una difusión de información masiva porque necesitamos evitar pues, que cualquier persona, no necesariamente un niño o un adolescente, se nos enferme. Claro, nuestra prioridad cuando comenzaron las vacunas de la COVID fueron las personas más vulnerables, enfermos, adultos mayores, etc. Luego ustedes comenzaron a ver que mientras no se hacía un testeo adecuado en niños, no se iban a poner, porque yo no le iba a causar un daño a ese paciente en vez de una mejoría. Cuando ya se hizo un testeo o una prueba, una investigación adecuada, recién comenzaron a poner para evitar que la vacuna cause el daño. Ahora ustedes ven que ya se ponen diferentes tipos de dosis en diferentes tipos de lugares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. No están eh, sacando un certificado. Recuerden ustedes que están sacando un título de tercer nivel, como reitero. Si ustedes no cumplen eh, lo solicitado en las tareas, se le va a poner la nota que tienen que ponerse. Hay personas que se han ido con uno, hay personas que se han ido con cero, así que por favor cumplan. Si yo pongo una tarea, siempre les pongo la tarea y cuáles son los parámetros de calificación.
Si ustedes antes del tiempo de la entrega ya tienen hecha la tarea y no la quieren subir, ustedes tienen mi contacto, me pueden enviar, yo apenas pueda, yo la reviso, les he dicho a veces que hay que corregir, que no hay que corregir, pero una tarea ya subida ya está calificada. Yo ya no regreso a menos que el instituto me pida que yo les vuelva a recalificar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cancelar un valor adicional en el caso de que sea necesario. Y eso ustedes ya lo saben, que es parte de los, eh, las líneas de cumplimiento del instituto como tal, es una normativa que ellos tienen. De la misma manera, cuando vayan a hacer alguna actividad y desconozcan, tengan duda, ustedes también ya saben que me pueden preguntar. Porque una vez que yo ya califiqué, la nota se queda ahí, a menos, como yo les diga, que el instituto, cualquier persona que esté encargada del departamento educativo me pida para yo poderles a ustedes volverles a calificar. ¿Sí? Tengan en cuenta, yo les pongo los parámetros, carátula, tipo de letra, justificación. A veces copian y pegan cualquier cosa de internet y yo les califico de la misma manera. La misma importancia que ustedes le dan a una tarea se las doy yo. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos vemos en la próxima clase. ¿Ninguna duda? Listo. Una buena noche y que pasen muy bien.